por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Queridos hermanos, bienvenidos todos a esta celebración con la cual culminamos este año que había decretado de honras en honor a Fray Mamerto Esquiú, nuestro querido beato. Antes de proseguir, querría compartirles con ustedes dos intenciones para esta misa. Acá está Elpidio, ha fallecido su mamá Aide, así que voy a ofrecer la misa por el eterno descanso de su madre. Y también vamos a pedir por la salud de nuestro vicegobernador, Rubén Duso, que está bastante embromado, para que el Señor lo ayude, lo alivie en este tratamiento que está haciendo. Bueno, son dos intenciones explícitas, pero por supuesto que pongo en el altar todas aquellas que ustedes traen en su corazón, y por supuesto que todos juntos vamos a pedir que Dios nuestro Señor cuanto antes, por la intercesión del beato Mamerto Esquiú, pronto tengamos algún nuevo milagro y así podamos también alegrarnos de que él ya pertenece al grupo de los santos, con la canonización, y de esa manera entra de un modo formal en el calendario universal de la Iglesia. Vamos a pedir, por cierto, que también nos mande la lluvia. Este va a ser un milagro inmediato que nos tiene que hacer Fray Mamerto, agua. Y así se aquietan nuestras plantas y también nuestros animalitos en el campo tengan la suficiente agua. Queridos hermanos, todos estamos realmente contentos y agradecidos con Dios por este regalo tan grande que nos ha hecho. Nos ha hecho un cambio, Tatita Dios. Nos preparábamos nosotros para el 4º Congreso Mariano Nacional y Él nos dice, bueno, nada de congreso, pero sí que van a tener la beatificación de Fray Mamerto. Y bueno, estamos contentos. Hemos podido hacer un gran trabajo también con lo del 4º Congreso. Durante 2 meses se animó, agosto y septiembre, se animó a todo el país con distintos temas y que muchísima gente, han superado el 1.000.000 de personas que han seguido de una u otra manera ese Congreso, mucho más que si hubiera sido presencial. Así que de otra manera hemos ido aprendiendo a evangelizar y tendremos que seguir utilizando mucho las redes para anunciar el Evangelio. Hemos escuchado hoy este texto precioso del Evangelio. Mire, como anillo al dedo nos viene para la celebración de hoy. Estamos iniciando lo que se llama el tiempo ordinario. Ayer ha sido la fiesta del bautismo de Jesús, terminaba la Navidad, que es un tiempo breve, y ahora comienza lo que llamamos el tiempo ordinario, tiempo durante el año, que consta de 33 o 34 semanas. Nosotros ahora tendremos unas 9 semanas o 8 semanas antes del miércoles de ceniza, que empieza la Cuaresma. Entonces se va a cortar este tiempo que llamamos del tiempo durante el año. El texto del Evangelio, que está al inicio de San Marcos, versículo 14 y siguientes, Jesús comienza a predicar. Juan Bautista es metido preso por Herodes, porque Juan Bautista no tenía pelos en la lengua, así que al rey le decía en la cara que era muy mala la vida que llevaba, que daba mal ejemplo a todo el pueblo. Entonces el rey dice, a este hay que guardarlo. Esa es la prepotencia que tenemos muchas veces cuando hacemos abuso de poder, ¿no? Bueno, Juan Bautista es guardado y Jesús comienza con terreno libre, porque muchos pensaban que Juan Bautista podía ser aquel Mesías que esperaban,
y comienza a predicar. Y predica igual que Juan Bautista. Hay ciertos textos, tanto de Lucas como de Marcos, en el que uno cree que es Jesús el que habla y es Juan, ¿no? Invitando a la conversión, porque de eso se trata. El ser humano tiene que volver a Dios. Y esta predicación de Jesús es la misma que hacía el beato Mamerto Esquiú, la misma. Si hay un tema que es central en la vida de Mamerto, es Jesucristo. A tal punto es Jesucristo que él desde los 5 años viste el hábito franciscano, porque se quiere identificar con Cristo pobre, con Cristo servidor. Y así vivió, y así murió, con ese hábito murió aquí. El hábito significa una decisión de vida. Por eso es importante que nosotros tengamos un hábito, porque implica siempre mostrar lo que es para mí el valor fundamental. Y para Fray Mamerto Esquiú, el tesoro que ocupa todo su corazón es Jesucristo. Y él desde niño hizo esa opción, porque eso es lo que vivió en su hogar, lo vivió de un modo extraordinario, y realmente nosotros hoy nos congratulamos de que él sea un beato. Y esta predicación de Jesús, invitando a la conversión, Jesús también, ¿qué hace? Como lo ha hecho Fray Mamerto en su tiempo, como nosotros también pretendemos los sacerdotes o los obispos hacer con ustedes, llamar. Qué importante es la decisión de Pedro y de Andrés, de Santiago y de Juan. Son un par de hermanos, pescadores, gente avesada en su tarea, tenían seguramente un buen pasar mejor que otros, porque cuando uno pesca y da comida para otros, seguramente que vive. Así que eran pescadores avesados, mucho tiempo llevaban en eso. Se les presenta Jesús y les dice, síganme. Nosotros tenemos que pensar en la decisión de Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Dejaron su trabajo, no por un día, no por 2 días, por una semana, por un mes, así, bueno, hasta que el folclore dure. No, por toda la vida. Y Jesús les dice, los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Que tendrán que anunciar a Jesucristo, porque la historia de la humanidad cambió radicalmente desde antes de Cristo a después de Cristo. Jesucristo hace de bisagra en la historia de la humanidad. Una bisagra. Cambió la inclinación de la humanidad, el rumbo. Y Él Jesús necesita colaboradores. Y así hoy nos mira a nosotros. Así nos mira a nosotros. A ver, ¿quién está dispuesto a dejar todo por anunciar el reino? Este es lo primero que ha hecho Jesús. Una pequeña vuelta por ahí en torno al lago de Galilea, esas poblaciones, y ya comienza a llamar, vos, vengan conmigo. Porque la tarea es fundamental. Es mucho más importante el anunciar el reino que todos los planes económicos, culturales, políticos, es mucho más importante. Juntó Jesús 12, a 12 llamó. Después había otros discípulos que también lo seguían y hacían esa tarea. Queridos hermanos, hoy tiene que suceder otro tanto. Sucedió en el tiempo de Fray Mamerto. Él también llamó y tuvo sus colaboradores estrechos que lo acompañaron en la hermosa misión que tiene el fraile, el sacerdote, el obispo. Hay que dejar todo. Si es que uno realmente cree que Jesucristo es Dios, tiene que dejarlo todo. Pero lamentablemente no creemos que Jesús es Dios. Ese es el problema. No creemos de verdad. A medias.
Hasta ahí nomás, Señor, ¿no? Ahí de lejito te voy a seguir, porque yo quiero hacer mi vida. No quiero que me jorobes mucho vos a mí, ¿no? Yo no quiero ser santo, porque si me acerco mucho a vos, Jesús, me tenés que ser santo. Entonces yo quiero ser de medio pelo y me quedo lejos. Y lo seguimos así, orillando. Como cuando uno ve ahí, te llegan a alguna fiestita y andan por detrás de la tapia, por allá, ¿no? De lejito nomás, no vaya a ser que a alguno se le ocurra llamarme para un mayor compromiso. Jesús va de frente. Qué lindo es el pasaje anterior que nos lo narra hermosamente San Juan en su Evangelio. Estaba predicando Juan Bautista y ahí a Juan Bautista lo seguía mucha gente. Y entre esos estaba Andrés y Juan, estos que aparecen otra vez hoy, ¿no? Andrés y Juan. Y cuando Andrés y Juan escuchan, qué lindo es cuando uno escucha con atención y entendiendo lo que se dice y siendo coherente con eso que estoy entendiendo. Juan Bautista dice, ven ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos dos entendieron que lo más grave que le está pasando a la humanidad es que está el pecado. Y el pecado es la ruptura de la comunión con Dios. Y si uno rompe la comunión con Dios, está muerto, está en el horno. Eso entendieron bien. Y este maestro nos dice, ese que va ahí es el Cordero de Dios que quita, que lo saca, que elimina el pecado del mundo. Entonces estos dos se ponen a caminar detrás de Jesús. Así tenemos que escuchar, queridos hermanos, nosotros la palabra de Dios, entendiéndola a profundidad y siendo coherente con eso. Empiezan a seguir a Jesús. Jesús se da cuenta que hay algunos que lo siguen, se da vuelta y le dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y esto medio asustado, claro que los encara. Jesús dice, maestro, ahí nomás le dicen maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verán. Y se fueron con él. ¿Y cómo será de importante ese momento en la vida para Juan? Que él cuando es viejito escribe el Evangelio, era un joven. Y se acuerda después de 60 años cuando está escribiendo, eran como las 4 de la tarde. Qué grande el encuentro. El encuentro con el sentido de la vida, con aquello que le da fundamento a tu vida, a todo, a tu trabajo, a tu sufrimiento, a tu dolor, a tu muerte. Ahí encontraron el fundamento. Y ahora esos dos, Andrés inmediatamente va y le dice a Pedro, que es su hermano, Pedro, hemos encontrado al tipo que buscamos, que vienen ilusionados buscando nuestros antepasados, al Mesías. Y lo llevó ante Jesús. Y a su vez Juan va y le dice a su hermano Santiago, hemos encontrado al Mesías, y lo presenta a Jesús. Y aquí ya en el relato de Marcos vemos que Jesús hace un llamado formal. Pasó por la orilla donde estaban trabajando y le dice a Pedro y Andrés, vengan, los haré pescadores de hombres. Dejaron todo y lo siguieron. Hermanos, nos falta resolución. Nos falta resolución. No lo andemos siguiendo a Jesús de lejos. Hay que acercarse. No le tengamos miedo al fuego del amor de Jesús. Vale la pena que nos queme. Vale la pena que nos queme. Que nos queme las alitas esas, como pasa cuando anda la mosquita por ahí, y que caigamos al lado de Jesús. Porque con esas alitas que tenemos nos rajamos. Jesús nos quiere cerca, cerca de la luz, para que vayamos y demos testimonio de Él, para que construyamos el reino, para que haya muchos que se decidan a seguir a Jesús. Esto le vamos a pedir a nuestro querido Beato. Él lo entendió y lo siguió, fue coherente. Y si nosotros algo tenemos que aprender, o fundamentalmente tenemos que aprender de Mamerto, es esa coherencia. Obró en la política, pero no se dejó ensuciar por la política, no lo han podido traposear. E incluso se fue desencantado y sacrificó mucho.
¿Por qué? Porque él estaba en la verdad de Jesús y no podía permitir que intereses mezquinos, corporativos, lo que sea, vayan por encima del bien común. Él estuvo al servicio, animando, ayudando a tantos laicos de su tiempo, que andaban con sus intereses, porque ese es el problema. Cuando uno no se acerca a Jesús, anda con sus intereses. Y todo lo usa la religión, usa el culto, todo lo usa para su interés. No, así no. Nosotros tenemos que estar al servicio de Jesús, al servicio de la causa de Jesús, que es la liberación del hombre del pecado y de la muerte eterna. Ese es el mensaje. Y eso es lo que te dice este texto del Evangelio de hoy. Es el centro. Si eso no te mueve nada en este mundo. Estos muchachos lo entendieron cuando escucharon que es el Cordero que quita el pecado. ¿Cuál es el gran problema del mundo? El gran problema del mundo es que le damos la espalda a Dios. ¿Me entienden? Eso es todo. No queremos que Dios sea árbitro en nuestras vidas, y eso es grave. No lo queremos a Dios como Padre, no lo queremos a Jesús como Maestro, no lo queremos a Jesús como Pastor, no lo queremos al Espíritu Santo como santificador, no lo queremos. Y lo estamos demostrando con los hechos, porque yo hablo a partir de los hechos, no de la teoría, ¿eh? Hay que mostrar los hechos que uno ve día a día en nuestra sociedad, significa que Dios a nosotros no nos calienta para nada. Solamente lo buscamos cuando el agua nos llega al cuello. Y gritamos, Señor, ayúdame, nada más. Después yo hago lo que se me canta. Mamerto Esquiú no nos enseña eso. Si Mamerto Esquiú es propuesto como modelo de vida, no solo para los catamarqueños, sino para todos los argentinos, es porque él ha puesto su centro en Jesucristo. Y nadie lo sacaba de ese lado. Y siempre anunció a Jesús. Y Jesús ha sido el que le iba iluminando cada decisión de cada día, iluminando lo que tenía que hacer, en ese diálogo que había que hacer con la cultura, diálogo con la política, diálogo con la economía, con lo que sea, diálogo con las otras religiones. Jesucristo. Porque Jesucristo marca un antes y un después en la existencia de los seres humanos acá en la tierra. Y nosotros tenemos que afianzar esta verdad. Mis queridos hermanos, le vamos a pedir a Fray Mamerto que cuando Jesús nos mira la cara y nos dice, vení, quiero que estés conmigo, pateemos todo, dejemos todo, porque hacemos el mejor negocio de nuestra vida, porque llegará el día de la muerte y vas a tener que dejar todo. Ahora lo puedes dejar con libertad, el día de la muerte no, te lo quitan, que es muy distinto. Entonces el Señor te llama antes, para que ejerciendo plenamente tu libertad digas, dejo todo y te sigo a vos, Jesús. ¿Entienden? Si nosotros vamos aprendiendo eso, nuestra sociedad va a cambiar el 100%. Y necesitamos muchos que estén dispuestos a patear la mesa como pateó Mateo, ¿se acuerdan? Tenía todo lleno de plata porque era cobrador de impuestos, lleno de guita. Viene Jesús y se le para adelante y le dice al publicano, al cobrador de impuestos, sígueme. Este pateó la mesa y lo siguió a Jesús. ¿Cómo habrá sido ese llamado? Como le puedo decir yo a cualquiera de ustedes, dejate de jorobar ya con tanta finca, seguilo a Jesús. Entrega todo eso y ahora dedícate a anunciar el reino. Capaz que mañana te mueres. Si has hecho esta opción, estás en el cielo ya asegurado. Y si te morís dentro de un mes o dentro de un año, has hecho el mejor negocio de tu vida. Porque te va a llegar la pelada y te va a quitar todo. Te va a quitar todo. Y lo más triste es eso, que te vas a sentir que te han quitado, pero que no has dado. Lo importante es dar y después darse. Como se dieron Pedro,
como se dieron Santiago, Juan, Mateo, Felipe, Bartolomé, o en nuestro caso, Mamerto Esquiú. Se dieron enteramente, enteramente. Y querría terminar con una anécdota que me impresionó mucho, ¿no?, del talante de este hombre. Él estaba volviendo de Bolivia, porque ya venía con las noticias de ser obispo, y cuando sabían que Fray Mamerto venía, ahí en el portezuelo, ya le iban a hacer el gran homenaje, estaban todos los políticos reunidos, ¿verdad? Porque hay que hacer, ¿ya? Todos ahí, bueno, viva, que este es el que viene de vuelta, ¿no? Capaz que decir, bueno, vuelve ya para acomodarse de vuelta y acompañarnos. Y él, enterándose de que le iban a hacer un homenaje ahí nomás hizo una cortada, no sé, por el lado de Amadores, cruzó el Graciani y fue a parar derecho a Piedra Blanca, ¿eh? Y les hizo el cuento, ¿no? Porque no le interesaban los homenajes. Nosotros estaríamos esperando, ¿verdad?, que me hagan el homenaje, que todo el mundo venga y te aplauda, que muchas gracias, que vuelve. No, se enteró de eso. ¿Por qué? Porque él tiene otro valor. No le interesa la apariencia humana, la gloria humana. Dejemos de lado el puro aparato. No nos sirve, nos hace mucho daño. Hay gente que busca detrás siempre la gloria, la vanagloria humana. Bueno, eso me impresionó, ¿no? Como este fraile, y bueno, y desechó también ser obispo de Buenos Aires, también desechó ser obispo de Córdoba, pero dice, bueno, el Papa lo pide, bueno, si lo pide el Papa, lo pide Jesús y tengo que obedecer, ¿no? Porque eso antes se lo trabajaba mucho desde el punto de vista político, eran los presidentes y las cámaras los que designaban a los obispos, ¿eh? Después la Iglesia, gracias a Dios, fue consiguiendo independencia, que no tienen nada que andar consultando a nadie ni buscando ternas, ¿no? Que sea independiente, y eso es importante. Pues bien, le vamos a pedir entonces a Fray Mamerto que nos enseñe a ser humildes y a saber siempre seguir a Jesús. Y que cuando Jesús me está llamando, dejo todo y lo sigo. Que así sea.